estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabbuni, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la octava de Pascua, en la que nos encontramos todos los días, la Iglesia tiene el acierto de proponernos para nuestra meditación, para nuestra formación, un fragmento del Evangelio que habla de una de las apariciones de Cristo resucitado. El objetivo es siempre el mismo: Cristo ha resucitado. Esto es un hecho histórico. Es histórico porque ocurrió en la historia, es decir, en la historia de aquellos hombres y mujeres que vieron, tocaron, escucharon, hablaron con Cristo resucitado. Es metahistórico, va más allá de la historia, porque es cuerpo glorioso de Cristo resucitado. Pero en lo que a nosotros respecta, es un hecho histórico en el sentido de que de verdad ocurrió. Cristo ha resucitado. Es nuestra esperanza. Cuando nosotros decimos: tenemos que tener esperanza, no lo decimos como una frase, no, lo decimos porque Cristo ha resucitado. Si Cristo ha resucitado, hay vida eterna. Los que han muerto no han muerto de forma definitiva, y cuando nos toque a nosotros, también nosotros resucitaremos cuando llegue el momento, cuando llegue la hora, pero pasaremos de forma inmediata a la vida eterna. Nuestra alma recibirá el premio o el castigo en función de nuestras obras, y nuestro cuerpo lo recibirá cuando llegue el juicio final. Bien, resurrección de Cristo, gran tema fundamental de nuestra esperanza y de nuestra fe. Pero después cada una de los fragmentos del Evangelio que la Iglesia selecciona tiene un añadido, digamos que tiene una lección propia. En este caso, una mujer está llorando, María Magdalena, y llorando porque ha perdido la fe. A pesar de que Jesús había dicho que iba a resucitar, ella o lo había olvidado o nunca lo había creído. Ha perdido la fe, pero tiene amor. Todavía ama a Jesús, le ama con el cariño de un creyente, aún quiere a Jesús, y ha ido a terminar el embalsamamiento del cuerpo que habían tenido que hacer a toda prisa, porque ya llegaba el sábado por la tarde, el viernes por la tarde, y entonces había que meterle en el sepulcro debido a que a partir del anochecer ya era sábado y los judíos no podían hacer ningún trabajo. Bueno, ha ido en la mañana del domingo, ha ido a terminar este trabajo que empezó el viernes por la tarde, y se ha encontrado con que no estaba el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Se pone a llorar y dice una frase cuando ve al Señor que no le identifica, porque es cuerpo glorioso. Es muy significativo que sí que le identifique en la voz, porque nuestra voz cambia muchísimo menos que nuestro cuerpo a lo largo de la vida, una vez sobre todo en los varones que hemos entrado en la que hemos pasado la pubertad. Ve a Jesús, cree que es el hortelano y le pregunta: ¿eres tú el que te has llevado el cuerpo? No sé dónde lo han puesto, el cuerpo de mi Señor, el cuerpo de mi Maestro. Se han llevado a Jesús y no sé dónde lo han puesto. Esto es lo que dice mucha gente. Dicen muchísimos y lloran. No solamente mujeres ancianas u hombres ancianos, muchos católicos lloran. Se han llevado a Jesús y no sé dónde lo han puesto. Quizá en algún momento dado, por deseo de aumentar su formación, fueron a un curso de Biblia en su parroquia, y allí, por supuesto no en todos los cursos de Biblia, pero sí en muchos, ahí empezaron a meterle confusión en la cabeza. No, porque todo es mito, todo es leyenda, todo es invención.
Porque en realidad los milagros no existen. Porque vaya usted a saber si Jesucristo nació o eso es un cuento. Nació en Nazaret, de una virgen, a la Virgen María, a saber si es virgen. Esto se da en muchos cursos de Biblia. Una persona supuestamente que ha hecho quién sabe qué estudios, si es que ha hecho alguno, va y se comporta como un maestro delante de un grupo de laicos que ha ido a la iglesia, a su parroquia, porque quiere saber más acerca del Señor. Y sale de allí confundido. Y tiene esta impresión. Se han llevado al Señor, a su Señor, aquel en el cual creía, y no sé dónde lo han puesto. En el fondo, todas esas enseñanzas, que no sé con qué objetivo se las daban, sí sé el objetivo con que la persona lo buscaba, todas esas enseñanzas han servido para desconcertar, para alejar a la persona de Cristo y muchas veces para volverla completamente atea. Y eso, he puesto el ejemplo de los cursos de Biblia, las homilías, en muchísimos casos pasa igual. Porque te dicen, es que tú, lo he escuchado, y me han contado muchísimos laicos, es que tú no tienes una fe madura, te dicen, no tienes una fe madura. Si tuvieras una fe madura, verías que el Evangelio es falso, o que en el Evangelio no todo es verdadero, porque no había grabadora. Oiga, la fruta madura, efectivamente está verde, está madura, pero muy pronto se pudre después de estar madura. Yo creo que esa no es una fe madura, es una fe podrida. ¿Por qué estas personas, que son la mayoría de los católicos practicantes, por qué tienen que estar sufriendo? A causa de que algunos, a veces muchos, en algunas diócesis o zonas, casi todos, consideran que ellos, los formadores, catequistas, sacerdotes, tienen una fe madura y que el pueblo, que es el que les alimenta con sus limosnas, el pueblo tiene una fe inmadura y ellos tienen que hacérsela madurar. Y hacérsela madurar consiste en quitarles el Señor en el que creen, dejarles muchas veces sin raíces, dejarles en el aire y conducirles más o menos, porque depende de la fortaleza de esa fe, a la increencia, al alejamiento, al enfriamiento, al ateísmo. Se habla, y ya muchos se llenan la boca de una manera ofensiva para el sentido común, se habla de que hay que evitar el clericalismo. Todo esto es clericalismo. Todo esto es clericalismo. Tú tienes una fe que tú dices que es madura y que posiblemente ya no es la fe que tenías cuando entraste en el seminario, porque a ti también te destruyeron la fe. Y no es la fe de tus papás, no es la fe de tus abuelos, a los cuales ya no puedes ni hablar, porque si hablas ellos no te entienden y si intentas que te entiendan les haces daño. Bueno, pues tú se supone que eres de la nueva iglesia, de la fe madura. Estás quitando el Señor a esa gente que no saben dónde lo has puesto. Eso es injusto, eso es clericalismo. ¿No sería mucho más honesto, de verdad, no sería muchísimo más honesto que fundaras tu propia iglesia o que fundaran su propia iglesia? La iglesia madura, ¿vale? O la nueva iglesia, ya la llaman así. Fúndala, por favor, fúndala. Déjanos a nosotros, que somos inmaduros según tú, que creemos en la palabra de Dios, que creemos en la historicidad de los evangelios, que creemos que de verdad Cristo resucitó. Déjanos a nosotros, inmaduros, que creemos que hay vida eterna. Déjanos a nosotros, pobrecillos, miserables, ignorantes. Solamente tenemos varias carreras de estudio, mientras que tú eres un sabio, sapientísimo. Déjanos a nosotros, pobre gente sencilla, que rezamos todavía el rosario, adoramos el Santísimo. Déjanos a nosotros, pobres ignorantes, con nuestra ignorancia. Y tú, maduro, y no lo digo en el sentido venezolano, lo digo en el sentido de madurez, tú, maduro, pues funda tu propia iglesia. La iglesia nueva. La iglesia madura, la iglesia que no cree en el Evangelio, la iglesia que piensa que Jesucristo, si existió, a saber lo que existió, si dijo, a saber lo que dijo, y que desde luego todo esto son
cuentos, supercherías, mitos y leyendas para engañar a los ingenuos e inocentes a los cuales nosotros, hombres maduros, tenemos que rescatar de las tinieblas de su ignorancia. Se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Y estoy llorando. Esto dicen muchos laicos, pero no, esos laicos no tienen derechos. Esos laicos tienen que ser forzados, más o menos sutilmente, a veces violentamente, forzados a que dejen de creer en que Jesús de verdad existió, en que es Dios y hombre verdadero, en que la Santísima Virgen fue siempre virgen, en que hay vida eterna y en que también nosotros vamos a ser juzgados en función de nuestras obras. Y si estamos arrepentidos, recibiremos la misericordia divina. Y si no estamos arrepentidos, rechazaremos la misericordia divina que siempre se nos ofrece. Todo esto es fe inmadura. Bueno, pues muchos que están llorando y tienen derecho a que nadie les maltrate y a que les dejen tener su fe supuestamente inmadura, porque esa es la fe de la Iglesia. Esa es la fe de 2000 años de historia y esa es la fe que ha dado la fuerza a los mártires para desafiar a todos los poderosos de todas las épocas. Consolemos a esos que están llorando y digámosle, como le dijo Jesús a la Magdalena, aquí estoy yo, tócame. Bueno, no me retengas, no dijo no le toques. El Evangelio lo traduce muy bien. No me retengas porque tengo que seguir y tengo que subir al Padre, tengo que hacer mi tarea. Pero aquí estoy yo para darte consuelo, para darte la fuerza que necesitas. Que así sea.